Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana y nos metemos en uno de los temas de preocupación por estas horas. Ustedes saben, la educación es virtual y obligatoria. ¿Qué pasa con aquellos que tienen que hacer clase entonces de forma virtual? Con aquellos que no tienen posibilidad de conectarse. De todo esto vamos a dialogar con Leonardo Folgar, presidente del Plan Ceibal, a quien le damos los buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. El Plan Ceibal divulgó algunos datos de conexión ya del pasado lunes. 258.000 usuarios conectados en el entorno de las 14 horas del pasado lunes. ¿Eso fue el pico máximo? No, superamos ampliamente. 395.000 fue ese mismo día a la noche y prácticamente un calco del lunes fue el día de ayer. Bien, ¿qué significa eso en cuanto al universo de estudiantes que pueden acceder a través del plan Ceibal a la educación? Bueno, nosotros lo que podemos ver es el acceso, o sea, cuando se decidió privilegiar como vehículo del vínculo entre docentes y estudiantes en un contexto de centros educativos cerrados a la virtualidad, la plataforma CREA fue el vehículo más elegido y desde ese entonces el crecimiento en esa plataforma ha sido muy grande. Tanto es así que hemos tenido muy buenos números de cobertura en términos generales de uso de la plataforma, tanto esa como el resto de ecosistema de plataformas del que dispone Ceibal. Estamos hablando de que incluso en este año tuvimos crecimiento respecto del 2020, o sea que podríamos estar viendo que algunas de las acciones que se tomaron para quitar obstáculos del camino que podían haberse encontrado en 2020 pueden estar surtiendo efecto. Vamos a tener más información sobre los próximos 10 días. Estas cifras que ustedes manejan de conexiones son simultáneas, ¿no? Es el pico de conexiones al mismo tiempo. No, es la cantidad de accesos al login único de Ceibal, es decir, la cantidad de personas que ingresaron en un día al login único de Ceibal. Eso implica que, por ejemplo, no es posible porque el universo que tenemos es entre 760.000, más o menos es lo que estuvimos viendo el año pasado, pero podrían perfectamente ser usuarios totalmente distintos los del lunes y los del martes. Entonces, lo que nosotros ahí también, por eso que necesitamos verlo a lo largo de los días, saber cuál es el solapamiento y cuál es la cobertura total. Por ejemplo, perfectamente puede suceder que haya estudiantes ingresando a las plataformas lunes, miércoles y viernes y otros ingresando martes y jueves, y ahí tenemos que ver, bueno, cuál es la cobertura total. Lo cierto es que mirando estos números con respecto al año pasado, donde hubo escenarios de virtualidad total, semipresencialidad y presencialidad total, son mejores en cantidad de accesos y lo más importante para nosotros, en el tipo de actividades que se están realizando online. Vemos un uso mucho más experto de parte de docentes y estudiantes de las herramientas, mucho más intensivo, mucho más diverso. Eso normalmente en un colectivo habla de que se está haciendo un mejor uso. También serán cuestiones para analizar y cruzar hacia adelante. Leandro, siempre el temor que uno ha escuchado por parte, en definitiva, de todos los actores que tienen que ver con el tema educativo, es que se ahonde la brecha y exista una diferencia muy notoria entre aquellos alumnos pertenecientes a un contexto de mejor situación económica que aquellos de contexto más pobre. De hecho, si bien hubo una encuesta, pero realizada el año pasado durante la suspensión de la presencialidad, esa encuesta arrojaba una, digamos, participación mucho más activa de aquellos alumnos de contexto rico que los de contexto pobre. ¿Esto podía tener que ver con alguna de las cosas que se corrigieron o tiene que ver con cuestiones más de fondo que igualmente pueden llegar a reiterarse en esta nueva etapa? Sin duda tenemos hay cuestiones estructurales y hay un aprendizaje
y una constatación final que creo que ya venía desde hace varios años, pero que simplemente con tecnología o que simplemente con entregar algunos recursos, eso no quiere decir que los estudiantes de diferentes contextos se beneficien de esa disponibilización de la misma manera. Eso es una constatación que también hemos visto durante 2020. La brecha digital en particular no es una, sino que son muchas. Son brechas digitales, está la brecha de acceso, después está la brecha de la calidad de acceso y después la calidad de uso, ¿no? Entonces, en realidad hay varios aspectos que hacen que la posibilidad en cómo se beneficia un estudiante de las herramientas disponibles sea muy distinto. Un gran factor mitigante en ese caso, y por eso es la política fundamental, es la no interrupción del vínculo con actores tan importantes como los docentes, que son en definitiva quienes logran acompasar las situaciones de la mejor manera. Claramente esto sucede mucho mejor en un contexto que no sea de emergencia sanitaria, pero lo cierto es que sí, parte de lo que se está viendo son cuestiones, y lo vemos mundialmente, son brechas que estaban ahí y que se manifiestan en tiempo real porque las tecnologías digitales lo permiten, pero bueno, a su vez creo que hay una gran oportunidad de, visibilizándolas en este costado también, poder seguir retirando obstáculos desde cada uno de los sectores que podamos hacerlo. De nuevo, creo que tener mejores números que en 2020 es un inicio de señal. Seguiremos estando muy atentos, pasando la información y disponibilizándola cuanto antes también a nuestra contraparte fundamental, que es la ANEP, y a partir de allí sí seguir trabajando y luchando porque esas brechas, esas desigualdades que se dan en todos los sistemas educativos, podamos acortarlas y podamos generar mayor personalización también. ¿Cómo son las estimaciones? 5% de los estudiantes de escuelas públicas no tienen conectividad y es un 8% en educación media y UTU. Ese 5% y ese 8%, ¿qué son? Que no tienen acceso a internet en sus casas, que no llegaron a tener los dispositivos o que están rotos. ¿Cómo se componen esos porcentajes de niños, estudiantes que no se están pudiendo conectar? Ese número es un número del cierre de 2020 que nosotros disponibilizamos y tiene que ver con el porcentaje que nosotros identificamos de estudiantes que no tuvieron acceso a las plataformas de Ceibal. Eso no quiere decir que no se hayan conectado por otros medios, que no tengan conexión a internet o que tengan dispositivos rotos únicamente. También puede significar eso, puede significar que no hayan tenido internet y por eso no se hayan conectado, puede significar que no tengan dispositivo y por eso no se hayan conectado y demás. Entonces, lo importante es ese porcentaje, es el que nosotros podemos ver, el que está más disponible en tiempo real, que es la conexión y actividad dentro del ecosistema de plataformas de Ceibal. También nos consta que la ANEP ha elaborado otras estrategias frente a esos datos y a esa información. Entonces, esa es un poco la mayor claridad de esa información en particular. ¿Cómo estamos en cuanto a coberturas de dispositivos? Porque las clases presenciales se suspendieron a pocos días del inicio. Al Plan Ceibal le lleva unos días, ¿no? Repartir, reparar las que estaban, modificar. Bueno, ¿cómo estamos en ese sentido? Bueno, el fenómeno de entregas de Ceibal ha ido cambiando, obviamente por razones de fuerza mayor. Durante 2020 fue muy exponencial una vez que se constató que teníamos que mantenernos en los hogares y que pudimos encontrar y desarrollar un mecanismo para entregar dispositivos con centros educativos cerrados. Este año disponemos de otras posibilidades y eso ha hecho que la disponibilización de los dispositivos para aquellos estudiantes que reciben por primera vez se haya podido hacer mucho más rápido y también porque nos habíamos preparado durante enero y febrero para eso. Así que para aquellos estudiantes que reciben dispositivos por primera vez estamos muy avanzados y eso era uno de los objetivos. Ahora sigue la etapa
que se extiende hasta julio, de recambio de dispositivos para aquellos estudiantes que ya tienen dispositivos pero que están en ciclo de recambio. ¿Y cómo se hace eso en el ámbito de la pandemia y sin clases presenciales? ¿Se va a domicilio? ¿Las familias tienen que acercarlas a alguno de los puntos? Sí, se han tomado medidas distintas. Hoy por hoy todas están siendo informadas oportunamente a los centros educativos y a los responsables de los estudiantes. Se han tomado diferentes mecanismos, incluso en 2020 nos consta de maestras que han llevado en los baúles de su auto, casa por casa, los dispositivos. La situación hoy es distinta. Y permite otras posibilidades. Está funcionando con muy buen nivel de flujo. Ya estamos prácticamente cubiertos en los 40.000 que tienen que entregarse en primero, y ya hubo recambios para tercero de escuela e incluso ya algunas entregas en algunos primeros del ciclo básico. Folgar, uno siempre imaginó, creo que de hecho cuando nace el Plan Ceibal nace con la idea de ser una gran herramienta de apoyo a la presencialidad, porque obviamente lejos estábamos de imaginarnos esta situación en donde prácticamente esta situación ha terminado en una virtualidad total, por lo menos durante algunos periodos en los que lamentablemente la situación de la pandemia no permite la presencialidad en las aulas. Y eso ha llevado a que uno escuchara comentarios de parte de muchos docentes con respecto a la dificultad muchas veces de conseguir la atención, de tener ese seguimiento personal o más individual, y de allí el que, bueno, todos hablen de que la presencialidad es absolutamente esencial, además de lo que significa para los niños, para los adolescentes, interactuar entre ellos, el hecho de concurrir en ese horario, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que uno siente es que el entorno familiar pasa a ser fundamental para el apoyo, para también colaborar con el trabajo del docente. ¿Cómo están viendo eso de alguna manera para darle la ayuda al docente, pero al mismo tiempo para lograr que mayor cantidad de niños tengan esa atención que de repente en casa a nivel familiar no la tienen mucho, como para empujarlos a realizar las tareas que tienen que realizar, a dedicarle el tiempo que le tienen que dedicar al estudio? Yo creo que la clave es la flexibilización con intencionalidad clara, ¿no? Ir a los mínimos, ir a lo fundamental, que es sostener el vínculo, es que haya propuestas para que las familias, en los tiempos que tengan disponibles y de la mejor manera en este contexto, puedan generar itinerarios, generar hábitos, generar posibilidades de aprendizaje en el contexto en el que se encuentran los estudiantes hoy. También depende mucho de las edades, pero lo que sí estamos viendo es una sinergia distinta, y también yo creo que muchos aprendizajes de parte de cómo colaborar docentes y familias para lograr que en este contexto, que lo que se procura es sostener el vínculo, que sucedan algunos aprendizajes, que no se detenga ese hábito de se puede aprender, yo puedo aprender, se puede aprender todos los días. Tienen que darse una serie de condiciones que tienen que ver con mi estado interno, con mi estado del entorno, con invitaciones y motivaciones determinadas. Entonces, lo que los docentes y las familias están logrando configurar en este escenario son esas acciones, esas experiencias de aprendizaje en este contexto tan negativo. Como docente, como educador, en definitiva, el espacio de la escuela, el espacio del centro educativo es un espacio insustituible, y queremos que cuanto antes eso sea posible y se pueda hacer una integración de las soluciones tecnológicas que tenemos a favor de los aprendizajes, otros aprendizajes mucho más integrales, mucho más holísticos, si se quiere, en un escenario donde tengamos movilidad completa. En este contexto sí estamos en una situación comparativa frente a muchos países de la región y frente a muchas realidades
en la que afortunadamente el despliegue de infraestructura, la calidad de la conexión, la cantidad de dispositivos en manos de estudiantes, la cantidad de capacitación que han tomado los docentes. El año pasado fueron unos 12.000 docentes que tomaron capacitación a través de Ceibal, sin contar los que hayan tomado por otros lados, más la escuela de verano, más la cantidad de guías e indicaciones, documentos orientadores y demás, nos posicionan en un lugar bastante potente para mitigar los efectos de este contexto adverso. De todos modos, creo que lo mejor estará de cara al futuro en cuanto a que este crecimiento exponencial, esta sinergia entre la ANEP y Ceibal, puede lograr un sistema educativo con un Ceibal integrado, con una agencia de innovación en tecnologías al servicio de las políticas públicas, que tiene un servicio amplio, multiplataforma, omnicanal, y que cada vez más docentes saben cómo aprovecharlo. Claro, Leandro, ya tenemos que ir cerrando, pero quisiera hacerte la siguiente pregunta, a propósito justamente de las proyecciones, ¿no?, que venías mencionando. Probablemente hoy se está especulando que haya, bueno, como una comunicación del gobierno de que la educación va a continuar de forma virtual por tiempo indeterminado, no sabemos cuánto tiempo. ¿Está preparado el plan Ceibal y el sistema de conectividad? Ahí tú me explicarás mejor, para que más personas estén conectadas más tiempo y quizá muchas personas de forma simultánea alcanzan los servidores o se requiere hacer ajustes en ese sentido. Sí, frente a los picos más altos de estrés, como se le dice a la red, que fueron el 24 de marzo, o sea, un día después de la declaración de cierre de centros educativos, y el lunes posterior a la Semana Santa, hoy incluso, los sistemas vienen respondiendo bien, la performance es alta. Nosotros creo que Ceibal ya 2020 dio muestras de que sí, de que puede soportar la demanda. La configuración después de la conectividad, para nosotros lo que garantizamos es la conectividad en los centros educativos. Una vez que los estudiantes están en sus hogares, ya hemos visto que se vuelve más complejo. Creo que hay buenas noticias de parte de Antel con respecto a bonificar y disponibilizar más conectividad a Internet para que esto sea más sencillo, y de nuestro lado hemos removido la mayor cantidad de obstáculos posible con la posibilidad de acceder a los contenidos offline a través de la app de celular de la plataforma CREA, y a su vez de poder liberar el tráfico de datos para conference, para que sucedan videoconferencias integrado a la plataforma CREA. Creo que por ese lado hay ventajas significativas en comparación también con 2020. Esperemos sí que más estudiantes puedan continuar, y a su vez el tener identificado permite a la ANEP hacer un acompañamiento mucho más intencional. Muchísimas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el presidente del Plan Ceibal, Leandro Folga.